Está con nosotros la consejera y portavoz del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote, Ariagona González. Buenos días. Hola, buenos días. Que estamos hablando de la llegada de la que informan, el rescate que se está produciendo en estos mismos momentos por parte de Salvamento Marítimo. Al parecer un mercante habría encontrado una neumática aproximadamente con unas 36 personas a bordo. Están de camino a su encuentro, luego tardarán unas 2 horas y algo en volver. Ayer llegaba otra patera y la pregunta que todos nos hacemos, y no sé si usted tiene información, es si finalmente hoy se llevará al Consejo de Ministros o el gobierno estatal dará una respuesta, digamos, más urgente, legal, quiero decir, como el decreto ley que solicita, ¿no?, el gobierno de Canarias. Vamos a ver, la situación migratoria que está viviendo Canarias y que vive el sur de Europa en general es muy dura sobre todo para aquellas personas que intentan llegar a buscar un futuro mejor, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer cuando llegan es acogerlos en las mejores condiciones que podamos, porque al fin y al cabo nuestra obligación es salvaguardar los derechos humanos. El Partido Socialista, junto con el Gobierno de Canarias, ya intentó por todos los medios aprobar una proposición de ley, la toma en consideración de una proposición de ley, es decir, que comenzase el debate para modificar la ley de extranjería, lo que permitiría que estamos hablando de menores, sobre todo de menores, porque los mayores sí es cierto que se distribuyen entre todo el país y muchos de ellos vuelven a sus países de orígenes y otros pues se quedan en España, ¿no? Pero hablando solamente de menores, nosotros lo que intentamos por todos los medios fue aprobar una modificación, es decir, comenzar una modificación de la ley de extranjería para que esos niños y niñas puedan estar acogidos en los distintos centros que disponen las comunidades autónomas a lo largo del país. Desgraciadamente, el Partido Popular votó en contra de esa consideración, o sea, votó en contra de comenzar el debate, votó en contra de que se iniciase un periodo de enmiendas, votó en contra de tener una posible solución que podría ser mejor cuando acabase, digamos, el proceso legislativo en las Cortes. Y esa es la situación en la que nos encontramos. El decreto ley tiene otro inconveniente, que es que tiene que ser convalidado por el Congreso. Ese decreto ley no basta con que lo apruebe el Gobierno. Luego tiene que el Congreso convalidarlo, es decir, el mismo Congreso que votó en contra de la toma en consideración de esa modificación de la ley de extranjería es el que tiene que aprobar ese decreto. Y está claro que los apoyos no los tenemos. Está claro que el Gobierno de España, formado por PSOE y Sumar, no tiene los apoyos parlamentarios para sacar esa reforma hacia adelante. Y no los tiene porque el PP ha abandonado a Canarias. Y no es que haya abandonado a Canarias, es que ha abandonado a los cientos de niños y niñas que llegan a nuestras costas. ¿Están con nosotros, Valentín? Sí, hola, buenos días, Ariagona. Hombre, eso es una realidad incontestable, ¿no? Es decir, la postura del Partido Popular. Pero digamos que su versión es que ahí había una serie de condicionantes que, bueno, que todo el mundo entiende que son bastante, digamos, bueno, razonables en el sentido de que, oye, se declara la ley de emergencia migratoria para poder agilizar los procesos para la adquisición de material o para poner en marcha un nuevo recurso habitacional. El tema de la conferencia de presidentes de las comunidades autónomas también es lógico, porque el PP gobierna en 13, creo, de las comunidades autónomas, o el tema de que la financiación esté más clara, es decir, que haya ficha financiera suficiente, digamos, acotarlo más en el sentido de, oye, no solo vas a tener dinero para el primer año, sino si tienes un niño de 13 años, vas a tener que saber cuál es la financiación hasta que cumpla 18, que es cuando tienes la responsabilidad. Es decir, y sobre todo que después también se repartan entre todas las comunidades, que Cataluña ya hemos visto que Junts estaba en contra de ese reparto. Quiero decir que si eso se hubiese negociado con tiempo en una mesa entre el Partido Popular y el PSOE antes de llevarlo al Congreso y haber introducido las condiciones del Partido Popular, a lo mejor hubiese sido otra la decisión que ha adoptado el Partido Popular, teniendo en cuenta que yo también he criticado, por ejemplo, esa doble vara de medir que han tenido algunas afirmaciones y declaraciones como la de Feijóo, diciendo que bueno, que los españoles quieren estar seguros en las calles, sí, o etcétera, etcétera, ¿no? Esas contradicciones, pero si se hubiese hecho todo lo posible, o sea, estudiar y apoyar esos condicionantes, a lo mejor el resultado hubiese sido otro, ¿no? La realidad es que Fernando Clavijo en primera persona lideró las negociaciones en Madrid. Él se fue al Congreso de los Diputados, estuvo, si no recuerdo mal, pues un par de semanas hablando con todos los grupos políticos que tienen representación en el Congreso para garantizar los apoyos. Y durante 2 semanas se estuvo negociando. La lástima es que a lo mejor Fernando Clavijo no se dio cuenta
de que con el que se sienta al lado en el Consejo de Gobierno de Canarias dejó sola a Canarias. Y no una negociación durante 2 semanas y que no se llegue a un acuerdo tan básico, cuando además lo que se votaba en el Congreso simplemente es la toma en consideración, que luego cabe mucho tiempo para la negociación, para presentar enmiendas, para mejorar el texto, porque una cosa es lo que entra en el Congreso y otra cosa es lo que sale, y ahí todos los grupos políticos hacen aportaciones, y esas aportaciones, muchas de ellas, que ya existían compromisos por parte del Gobierno, se hubiesen recogido en ese proyecto de ley que se tramitaría, que se hubiese tramitado si el Partido Popular hubiese votado a favor. Entonces aquí las responsabilidades son de quién son, y la responsabilidad es de quien votó en contra de tomar en consideración esa proposición de ley, que como saben después simplemente comienza la tramitación, la negociación, más negociación todavía, además de las 2 semanas que Fernando Clavijo estuvo negociando. Y ¿sabes lo que pasa? Que a veces cuando no se quiere, pues no se quiere, por mucho que se negocie, y el Partido Popular no quiso y no quiere ayudar a Canarias, y el Partido Popular, ese que se llena la boca hablando de patria, de la unidad de España, abandona a una de sus comunidades autónomas. Pero ya no es que abandone a una de sus comunidades autónomas, es que abandona a todos los niños y niñas que llegan a nuestras costas. El Partido Popular, en su deriva de parecerse cada vez más a Vox, está demostrando que ha dejado de ser un partido de Estado. Guillermo. ¿Qué tal, Aregona? Buenos días. Buenos días. Llegados a este punto, y esto ya es una opinión personal, de que al final no avanzamos, estamos prácticamente en el mismo punto, mucha reunión, yo te enseño a ti, tú me enseñas a mí, pero la realidad es que hay críos mal atendidos, críos hacinados, críos en una situación pues muy compleja aquí en el archipiélago, y que irá más, sobre todo en los próximos meses, si se cumplen las previsiones de llegada de pateras. ¿Crees que se puede, un poco las exigencias de Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, que se puede vía decreto de ley modificar ese artículo 35 de la Ley de Extranjería para poder solventar esta situación? Es que la modificación del decreto ley, que es que se puede hacer un decreto ley, pero es que ese decreto ley tiene que ser convalidado por el Congreso. Y por mucho que el Gobierno escriba un decreto ley con las exigencias que quiere Fernando Clavijo, que al fin y al cabo no son las exigencias que quiere Fernando Clavijo, son las exigencias que quieren todos los grupos parlamentarios representados en Canarias, excepto Vox, que fueron los que firmaron un pacto de migración. Eso es lo que queremos, lo que quiere la inmensa mayoría de la sociedad canaria. Si eso se plasma en un decreto ley, estamos en las mismas. Es que de hecho ya estaba plasmado en la proposición de ley que presentamos, porque la presentó Coalición Canaria junto con el PSOE y con Sumar. Presentamos juntos la modificación presentamos juntos esa proposición de ley. Lo mismo sería ese Real Decreto. El problema es que ese Real Decreto va al Congreso y el Congreso lo tiene que convalidar. Es decir, mientras el Partido Popular no sea consciente de la realidad que está viviendo Canarias, mientras el Partido Popular no deje de poner por delante su interés partidista y no la vida de estos niños y niñas, no tenemos solución. Eso no significa que el Gobierno de España no vaya a seguir buscándola, no vaya a seguir hablando y va a hacer todo lo posible por tenerla, desde luego, pero que la solución pasa por el Partido Popular. Es que, claro, ha dicho una cosa importante, ¿no? Esas reuniones que mantuvo el presidente canario, Fernando Clavijo, hasta donde llegan, y usted me corrige si me equivoco, hasta donde llegan las competencias de Clavijo, él lo que puede hacer es exponer a los grupos políticos en el Congreso cuál es la situación en Canarias. Es decir, abrirles los ojos respecto a lo que está pasando, si es que se puede abrir los ojos a algunas personas de ese Congreso respecto a la realidad de Canarias. Lo siento mucho por decirlo así, pero es lo que pienso. Creo que algunos no son conscientes de lo que vivimos aquí, de lo que viven esos niños y niñas. Bien, luego son competencias estatales mantener ciertas negociaciones. Y explicaba el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, que solo había existido un WhatsApp. El propio Manuel Domínguez dijo en estos micrófonos, creo que a un par de días, si no era a un día de que se llevara al Congreso la toma en consideración de la proposición de ley, que el propio Alberto Núñez Feijóo le había llamado para preguntarle si es que es verdad que el gobierno de Sánchez se avenía a las condiciones que el Partido Popular pues había planteado, pero es que no han existido, decían, desde el Partido Popular señalaban que no habían existido conversaciones y negociaciones reales, de facto, entre Pedro Sánchez y su gobierno y el Partido Popular para llegar a un acuerdo antes de llevar esa norma. Entonces, poco menos que ya sabían que esa norma, la toma en consideración, no se iba a tener en cuenta antes de llevarla incluso.
Bueno, no es cierto, eso no es cierto. A ver, de hecho esto ya lo ha explicado el ministro Ángel Víctor Torres. O sea, el compromiso que hubo fue que el gobierno de Canarias se encargaba de encontrar los apoyos que sostenían su gobierno, es decir, el Partido Popular y Coalición Canaria, y el gobierno central se encargaba de encontrar los apoyos que del gobierno que forman, es decir, PSOE y Sumar, y grupos parlamentarios del Congreso. Eso fue al acuerdo que se llegó. Y cuando ya Fernando Clavijo no pudo convencer al Partido Popular, porque fue así, por mucho que estuvo allí 2 semanas negociando, y no lo pudo convencer no porque no abriera los ojos al Partido Popular, sino porque el Partido Popular está más, digamos, su objetivo principal son las derrotas parlamentarias del gobierno, no solventar los problemas de la ciudadanía española, y en este caso de la ciudadanía canaria. Con el único partido que se intercambiaron documentos una y otra vez de ida y vuelta con propuestas fue con el Partido Popular, y eso lo hizo el gobierno, con Ángel Víctor Torres, intercambiando documentos de mira, esto lo podemos hacer de esta manera, lo podemos hacer así y demás. Con el único partido que hubo, tuvimos el apoyo de otros grupos parlamentarios que no pidieron ni un solo documento, como por ejemplo puede ser Esquerra, el PNV, Bildu, etcétera. Hay partidos que no pidieron nada, sino que comprendían perfectamente la realidad. El Partido Popular quería intercambiar documentos, que también me parece legítimo, y me parece lícito que se hagan así las negociaciones. Pero se intercambiaron muchos documentos y al final lo que hizo el Partido Popular fue votar en contra del debate, votar en contra de que se pudiese seguir negociando, votar en contra de que presentasen enmiendas, votar en contra de Canarias y de su gente. El gobierno tampoco quiso dejarlo encima de la mesa para seguir negociando. ¿Hasta cuándo negociamos? ¿Cuánto tiempo llevamos con eso? Con esto, 8 meses. Porque si seguimos negociando, el Partido Popular va a decir que sí. O el Partido Popular va a buscar otra excusa para seguir diciendo que no, porque electoralmente, y Díaz Ayuso ya dijo que si esa proposición de ley llegaba a buen puerto, la iba a recurrir. Porque eso lo dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ariagona, entonces, ¿cuál es el plan B? Quiero decir, porque ya por esa regla de 3, el Partido Popular no va a apoyar ninguna proposición de ley, porque lo que quiere es derrotar al gobierno para escenificar de alguna forma la debilidad parlamentaria que tiene. Entonces, no se va a aprobar según esa regla de 3, con lo cual, ¿cuál es el plan B? Que el gobierno central le dé dinero a Canarias y que al final termine convirtiendo esto en una cárcel para los menores, porque es que yo no veo otra salida. La realidad es que el Partido Popular ya vota en contra de todo lo que propone el gobierno, ha votado en contra del objetivo de déficit para las comunidades autónomas, para sus propias comunidades autónomas y para sus propios ayuntamientos. Eso es lo que hace el Partido Popular. ¿Cuál es el plan B? El gobierno está trabajando en el plan B. ¿Consiste en darle más dinero a Canarias? Canarias ya tiene recursos, si hace falta más, ese dinero estará. Pero la solución es que, bajo mi punto de vista, es que las comunidades autónomas deben ser solidarias, y esa solidaridad, cuando no existe, hay que obligarla. Entonces habrá que buscar la manera, que no sé cuál es, en eso estará el gobierno de España, viendo cuál es la forma de poder dar una solución a los niños y niñas que están aquí. Valentín Aullanet, gracias, que se tiene, Venga, buen día, te tienes que ir. Gracias, Valentín. Guillermo, no sé si tienes alguna pregunta más para la consejera, si no le cambio yo de asunto, ¿eh? No, yo simplemente para hacer el capítulo de la migración le quería preguntar si, bueno, tengo entendido, no sé si estoy en lo cierto, que un decreto de ley lo podría sacar adelante el Partido Socialista con Sumar si quisiera, o necesitaría el PP. No, el decreto ley lo puede sacar el gobierno, simplemente lo sacarían el Partido Socialista y Sumar, pero ese decreto ley que saca el gobierno, como todos los que sacan, van al Congreso de los Diputados y ahí se tienen que convalidar. Si no consiguen la mayoría de los votos, más sí, que no, esos decretos ley decaen. Claro. Pero una mayoría simple, ¿no? Sí, claro, una mayoría más sí que no, pero es que no tenemos más sí que no, es que no los tenemos, esa es la realidad. Es que es triste. Bueno, le cambio de asunto, me vengo más cerquita porque justamente por la última nota de prensa, no sé cuándo es el próximo pleno en el Cabildo. Mañana. ¿A qué hora, perdón, consejera? A las 9. A las 9. Vale, y ustedes, entre los asuntos que van a llevar, hay uno que me parece destacable, ustedes lo han destacado en nota de prensa, y es que quieren que se realice una modificación del reglamento orgánico de la corporación. Explíquenos, porque ustedes quieren que se pase de la unanimidad para las declaraciones institucionales a que solo sean necesarios 3/4 partes de los votos favorables, ¿no? Sí, cierto. Y queremos esa modificación porque, desgraciadamente,
Desde que ha irrumpido Vox en la política española, pues ya ni siquiera conseguimos sacar declaraciones institucionales. La última fue en el último pleno del Cabildo. Quisimos todos los grupos, a excepción de Vox, hacer una declaración institucional para reconocer los derechos del colectivo LGTBI+, y Vox votó en contra. Y cuando tenemos un partido que rompe los consensos básicos que han costado durante muchísimo tiempo construirlos, como pueden ser los derechos del colectivo LGTBI, o como pueden ser también los derechos de las mujeres, que empiezan a romper esos consensos que han costado años y años de lucha y sufrimiento de miles de personas que estuvieron antes de nosotros, pues uno tiene que buscar formas de articular muros de contención contra la ultraderecha y que esas declaraciones institucionales se sigan aprobando, pues por las tres cuartas partes del Pleno, porque ya no podemos contar con Vox. Eso es, la verdad que a mí me sorprendió. ¿Eso es viable? Es decir, sí. Si el grupo de gobierno quiere. Sí, porque eso ya lo hace, por ejemplo, Barcelona. Y Barcelona lo hace por las mismas circunstancias que estoy explicando. Y también lo hacen, digamos, otros lugares, ¿no? Entre otras cosas porque dentro del reglamento orgánico del Cabildo se puede escribir cómo se deben de tomar esas declaraciones institucionales, que hasta la fecha no está escrito y no ha sido escrito anteriormente porque no ha hecho falta. Porque nadie dudaba de que la violencia de género existe. Nadie dudaba de que son muchas las mujeres asesinadas al año por sus maridos, pero Vox sí lo duda. Tampoco nadie dudaba de que las personas LGTBI+ tienen derecho a vivir en libertad y que se sientan protegidas, pero Vox también lo duda. Y cuando estamos ante eso, pues lo que nos queda es eso, adoptar medidas, buscar la manera de seguir tomando esos acuerdos, dejando fuera a la extrema derecha, que lo que quiere es dinamitar todos los puentes que hemos construido a lo largo de los siglos en nuestro país. No sé si nos puede anticipar algún otro asunto que llevarán mañana al Pleno, consejera. Sí, llevamos hablando de esto que ocurre en el Congreso, tristemente, llevamos la reprobación del Partido Popular. Y la llevamos por haber abandonado a Canarias, por haber dejado a los niños y niñas que llegan aquí solos y porque no se están comportando como un partido de Estado que quiera solventar los problemas de las distintas comunidades autónomas que conforman el país. Y los problemas de Canarias son los problemas de esos niños y niñas, no nos olvidemos. No es Canarias, son las miles de niños y niñas que llegan a nuestras costas y que necesitan un trato humano y digno. Esa es otra de las mociones que llevamos. Y luego también llevamos una moción para pedir, para que el Cabildo acabe una serie de obras necesarias para implementar en el conservatorio la educación profesional. Tenemos la educación, digamos, para profesional, me refiero a todas aquellas personas que ya están interesadas en ser profesores de música o instrumentos. Pues no nos queda tiempo para más, pero le agradezco enormemente que haya estado con nosotros. Ariagona González, portavoz y consejera portavoz del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote. Muchísimas gracias, buen día. Gracias a usted.